Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Lara y por la clase de Fisiopatología 1 el día de hoy estaremos hablando sobre la cirugía de reducción pulmonar en EPOC o la cirugía de reducción de volumen pulmonar también en EPOC. En sí esta cirugía es un procedimiento quirúrgico que se usa para tratar lo que son pacientes con enfisema grave como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o también conocida como EPOC, causada a menudo por tabaquismo o por la exposición nociva a factores nocivos ambientales. Entonces esto provoca la destrucción del tejido pulmonar y lo que resulta en una dificultad respiratoria significativa y una disminución de la calidad de vida bastante grave. Entonces la cirugía de reducción de volumen pulmonar consiste en la extirpación del tejido pulmonar enfermo o inactivo para permitir que el tejido sano pulmonar restante se expanda y funcione de manera mucho más eficiente. Ahora, antes de pasar a este proceso quirúrgico es importante conocer lo que es la anatomía. Y así en general la anatomía, lo que sucede durante el enfisema es que básicamente hay una destrucción alveolar. Entonces estos pequeños sacos de aire donde se produce el intercambio de gas en los pulmones conducen a que se formen grandes espacios de aire no funcionales llamado bullas. Estas bullas básicamente reducen la superficie disponible en el intercambio de gases y lo que provocan es que atrapen aire. Y esto provoca la hiperinsuflación pulmonar. Y entonces un pulmón hiperinsuflado dificulta la capacidad del diafragma para contraerse y relajarse correctamente porque pierde su forma original. Entonces se aplana este diafragma y perjudica lo que es la mecánica respiratoria, reduciendo entonces el sistema general respiratorio. Entonces los cambios de prueba de función pulmonar que demuestra este proceso obstructivo incluyen un aumento de la capacidad residual funcional y una disminución de la capacidad inspiratoria. Lamentablemente, una vez este tejido se pierde, pues no hay forma de regenerarse. Por lo tanto, este tratamiento en sí es de apoyo. Y su objetivo es preservar el parénquima pulmonar sano restante. Y ahora, entre las intervenciones ya las conocemos bastante bien, que son como dejar de fumar, la oxigenoterapia, medicamentos como los agonistas beta 2, de acción corta y prolongada, glucocorticoides, etc. Y los nuevos, que por ejemplo está la cirugía de reducción de volumen pulmonar, que es una bastante conocida, así también como el trasplante pulmonar y la bullotomía. En sí la cirugía de reducción de volumen pulmonar hay que tener en cuenta lo que es el beneficio-riesgo, ya que esta cirugía no es para cualquiera, debe contener o establecerse, cumplir ciertos criterios de indicaciones, ¿verdad? Y evitar tener las contraindicaciones que tiene esta cirugía. Entonces por lo tanto esta cirugía no es que se la pueda hacer cualquier persona, sino que debe cumplir ciertos criterios que deben de seguirse. Por lo mismo, de beneficio-riesgo. Porque a veces las personas no cumplen estos criterios, por lo tanto el beneficio no es tanto a comparación de los riesgos que pueden tener al momento de realizarse esta cirugía. Ahora, ya si nos centramos bien en lo que nos interesa del tema, que es la cirugía de reducción de volumen pulmonar, nos interesará la anatomía en sí del pulmón, que son los lóbulos superiores. Porque estos generalmente suelen estar más afectados por los cambios efisematosos que los lóbulos inferiores. Ojo, las cirugías se pueden realizar incluso en los lóbulos inferiores, pero no es tan común a comparación de los lóbulos superiores. Y esta cirugía, pues ya como habíamos mencionado, implica la resección de aproximadamente el 20 y el 30% del tejido pulmonar más afectado. Ahora, al eliminar las áreas hiperinsufladas no funcionales, ¿qué busca esta cirugía? Pues disminuir el volumen residual en las pruebas de función pulmonar y mejorar la mecánica de la función respiratoria mediante la alteración de la mecánica pulmonar tanto anatómica y fisiológica. Y que esto tiene bastantes beneficios fisiológicos, que son, por ejemplo, mecánica pulmonar mejorada, extirpación del tejido pulmonar hiperinsuflado y no funcional. Entonces, por lo tanto, permite que el tejido pulmonar sano se expanda con mayor eficacia. Esto reduce el volumen pulmonar y ayuda al diafragma a alcanzar una posición más óptima, ¿verdad? Alcanza su forma original, mejorando la contracción y la eficiencia ventilatoria. Intercambio de gases mejorados. Entonces también al reducir el volumen de espacio muerto en los pulmones, la reducción del volumen pulmonar pues mejora la eficiencia del intercambio gaseoso, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto. Entonces, si mejora este intercambio gaseoso, ¿qué va a provocar? Mejor oxigenación y mejor eliminación de dióxido de carbono. Por lo tanto, bastantes beneficios nos lleva a lo que es esta cirugía. Pero, por lo tanto, es importante conocer por esa razón las indicaciones y las contraindicaciones. Porque hay personas que pues no tienen tanto esfuerzo físico y resulta que estas personas al someterse a esta cirugía
hay una mejora notable a comparación de personas que ya tienen pues mejor actividad física, pero resulta que no les va a beneficiar mucho. Entonces no hay ninguna mejora. Y someterse al riesgo de esta cirugía, pues por eso es importante conocer las indicaciones, que son estas que mencionaré adelante, que son establecidas por el Ensayo Nacional de Tratamiento de Enfisema, o mejor conocido como el NET, que son pesos, índice de masa corporal menor a 32 kilogramos por metro cuadrado, volumen expiratorio forzado en un segundo, o el FEP o el FEBI inferior al 45% del valor previsto, presión arterial de CO2 que tiene que ser inferior a 60 milímetros de mercurio, así como la presión arterial de oxígeno mayor a 45. Esto es importante. ¿Por qué? Porque valores, por ejemplo, inferiores a 60 del CO2 indican que hay una destrucción severa y extensa de la membrana alveolo-capilar, lo que conlleva un riesgo, pues, básicamente alto de mortalidad, ya que esa persona no va a ser capaz, en este caso, de poder sobrellevar lo que es esta cirugía. O incluso el tejido está parénquima pulmonar está tan destruido que esta cirugía no tiene ningún sentido, ya que lo más indicado aquí sería hacer como un trasplante de pulmón, porque el tejido el parénquima pulmonar ya está más dañado, en su mayoría en su extracción. Entonces no hay tanta parénquima pulmonar sano para hacer esta cirugía. También una prueba de caminata de 6 minutos con una distancia superior a 140 metros y no fumar durante 4 meses antes de la evaluación inicial. Son indicaciones que la persona tiene que tener para someterse a esta cirugía. Ahora, las contraindicaciones, que la NET descubrió que tras la lateralización de los pacientes con FEBI inferior a 20 del valor predicho, también una capacidad de difusión de monóxido de carbono o de LCO inferior a 20, o la presencia de un enfisema homogéneo en atomorfía computarizada, son contraindicaciones para someterse a lo que es esta cirugía, porque presentan tasas de mortalidad pues mucho mayores en comparación a cuando se someten a tratamientos ya médicos, que es del 0%. Por lo tanto, estas personas están contraindicadas para someterse a lo que es esta cirugía. Ahora, entre los pacientes del grupo de bajo riesgo con alta capacidad de ejercicio y enfisema predominante localizado en los lóbulos, no localizado en los lóbulos superiores, pues la cirugía de reducción de volumen pulmonar aumenta la mortalidad en comparación al tratamiento médico. Entonces, por lo tanto, y tampoco mejora la capacidad de ejercicio. Entonces, por lo tanto, se descarta este tipo de personas, ya que el riesgo es mucho mayor que el beneficio. Entonces, los que tienen mayor beneficio, por ejemplo, se observa en pacientes con enfisema predominante del lóbulo superior y baja capacidad de ejercicio, tienen mucha mejor estadística. Entonces, estas personas son bastante son seleccionadas más que todo para poder someterse a lo que es esta cirugía de reducción de volumen pulmonar. Las personas pues básicamente con bajo riesgo, por ejemplo, con enfisema predominante, no lo que hacen en el lóbulo superior y baja capacidad de ejercicio, tampoco son una buena opción para someterse a lo que es esta cirugía, ya que aumenta lo que es la mortalidad a comparación de personas que ya se someten a terapia médica. Entonces, recordemos estos criterios porque nos van a servir bastante a la hora de conocer qué personas pueden someterse a esta cirugía, porque como mencioné, hay que evaluar lo que es el beneficio-riesgo, y personas que tienen mayor riesgo que beneficio, mejor descartar automáticamente lo que es someterse a esta cirugía. Ahora, el equipo necesario para esta cirugía, ¿qué se ocupará? Pues generalmente en esta cirugía se hacen de dos tipos. Una que es bastante invasiva, que es la esternotomía mediana, y la otra que no es tan invasiva, que es la cirugía toracoscópica videoasistida, o mejor conocida como VATS. Esto requiere pues bastante equipo, como un equipo quirúrgico especial, ¿verdad? Obviamente el personal adecuado, como una sierra external para la esternotomía media, un equipo de insuflación con cámara para el VATS. Entonces todo esto debe prepararse con antelación, así como pues obviamente las condiciones especiales como la anestesia, incluyendo el tubo endotraqueal de doble luz, inserción y medición de línea arterial y métodos de control de dolor, ¿verdad? Tanto intra como postoperatorio. Y obviamente su personal adecuado, ¿verdad? Como el cirujano del quirófano, obviamente la ayudante quirúrgica y los enfermeros quirúrgicos, así como un anestesiólogo. Y obviamente también un cuidado postoperatorio, ¿verdad? Porque para ver la evaluación de la persona, cómo ha progresado durante esta cirugía, como un neumólogo, ¿verdad? Ahora, la preparación adecuada de esto es que requiere una evaluación preoperatoria exhaustiva para asegurar que la correcta selección del paciente, ¿verdad? Esto ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Tiene que cumplir todas las indicaciones, no tener las contraindicaciones
Y pues obviamente hacer todos los exámenes adecuados, ¿verdad? Como una tomografía computarizada de alta resolución, radiografía de tórax, análisis de laboratorio, los FEBIS, la de difusión de monóxido de carbono, la prueba de esfuerzo o la caminata de 6 minutos, y etcétera, ¿no? Todo lo que mencionamos anteriormente debe contenerlo, ¿verdad? Para poder someterse a esta cirugía. Ahora, ya pasemos en sí a qué consiste cada uno de estos métodos de cirugía de reducción de volumen pulmonar. Pasemos por la más invasiva, que es la esternotomía media, ¿verdad? Una vez ya tenemos en cuenta que el paciente es el adecuado para someterse a la cirugía, ahora sí se hace la cirugía, ¿verdad? Obviamente, luego de hacer toda la preparación adecuada que se mencionó. El abordaje de la esternotomía media pues indica lo que es una incisión vertical a lo largo de la línea media del tórax para acceder a los pulmones. Primero se comienza que el paciente está de cúbito supino, bajo anestesia general obviamente. Se realiza la incisión debajo de la escotadura external, justo debajo del apéndice sifoide, dividiendo el externón longitudinalmente para exponer obviamente la cavidad torácica. Ahí se ponen unos separadores para mantener abierto el esternón y proporciona pues una visión clara, ¿verdad? Como observamos en la imagen, y hace acceso a ambos pulmones. El cirujano identifica las áreas más afectadas y no funcionales del pulmón, generalmente que son los lóbulos superiores, ¿verdad? Que no descarta lo que son los lóbulos inferiores. Reseca aproximadamente el 20 y el 30% del pulmón, obviamente dañado, y entonces después los dispositivos de sutura mecánica y la electrocauterización aseguran el corte preciso y sellado del tejido pulmonar. Esto para prevenir fugas de aire. Y después de este tejido afectado, se expanden los pulmones, se sirven por 6 fugas, se colocan los tubos torácicos para facilitar el drenaje postoperatorio y la reexpansión de los pulmones. Y finalmente se cierra el esternón con alambres y sutura de incisión. Listo. Y luego se permite un abordaje bilateral, obviamente en ambos pulmones, en una sola operación, lo que beneficia al paciente con enfisema generalizado. Ahora, el BATS. El BATS pues es menos invasivo, como había mencionado anteriormente, y se coloca en anestesia, obviamente el paciente, en decúbito lateral para acceder a la cavidad torácica. El cirujano realiza varias incisiones pequeñas, generalmente de 3 a 4 entre las costillas de un lado del tórax. Se introduce el toracoscopio a través de las incisiones que transmiten imágenes de monitor que guía al cirujano, pues básicamente durante el procedimiento. También se utilizan puertas adicionales para los instrumentos quirúrgicos. El cirujano identifica las áreas afectadas del pulmón y utiliza grapas endoscópicas para resecar lo que es el tejido no funcional. Estas grapas cortan y sellan el tejido pulmonar para evitar fugas de aire. Y una vez el tejido está extirpado, se extrae a través de uno de los puertos y tras la resección se reexpande el pulmón, se compra la brecha de fugas de aire mediante solución salina y se colocan tubos torácicos para el drenaje postoperatorio y asegura una correcta reexpansión pulmonar. Y finalmente se cierran las pequeñas incisiones con suturas, ¿verdad? Y si se va también con lado contralateral, pues se cambia de posición del paciente y se repite el procedimiento. Es menos doloroso postoperatoriamente lo que es este BATS y es menos invasivo, ¿verdad? Y pues las estancias en hospitales son más cortas y recuperación mucho más rápida en comparación con la esternotomía media. Pero generalmente no es adecuada para todos los pacientes porque depende de la extensión y la localización de la enfermedad pulmonar. Otra alternativa también que encontramos es la bullectomía. Básicamente está diseñada para disminuir lo que es la hiperinsuflación, mejorando la función pulmonar, la capacidad de ejercicio y las tasas de supervivencia. Han demostrado que si bien la bullectomía puede aliviarte probablemente la disnea y mejorar algunos indicadores de la función respiratoria, estos beneficios pueden disminuir pues con el tiempo. Entonces, viendo el análisis a corto y a largo plazo, demuestra que la reducción de volumen pulmonar aumenta la fuerza de los músculos respiratorios durante meses o años, mejorando la mecánica respiratoria en poblaciones específicas, ¿verdad? Como mencionamos adelante. Y pues entre las complicaciones pues tenemos la fuga de aire. Básicamente ya hemos mencionado bastante esto, y esto se produce cuando no se sella muy bien lo que es el tejido pulmonar tras la resección y puede provocar un neumotórax persistente, que ya lo había mencionado también anteriormente. Y pues las fugas de aire prolongado pueden provocar estancias hospitalarias más largas, mayores tasas de ingreso y aumentos de los ingresos en unidades de cuidados intensivos y mayor riesgo de neumonías postoperatorias. Se ha dicho que el manejo adecuado de los tejidos durante la cirugía es la técnica quirúrgica más importante para reducir las fugas de aire. Aunque antes había mencionado que no, pero a la NET, pues, en 2001 había mencionado estos criterios, pero actualmente se han establecido estos criterios, pues, ya están establecidos estos criterios, ¿verdad? Para hacer lo que es esta cirugía de reducción de volumen pulmonar. Entonces los sistemas de drenaje digital han mejorado, el manejo de fugas de aire, pues, postoperatorio gracias a la obtención de datos objetivos, y su portabilidad y facilidad de uso en los ámbitos ambulatorios, y se han utilizado diversas estrategias de tratamiento para abordar lo que es una fuga de aire prolongada, como la pleurodesis, ¿verdad? Que es un procedimiento médico que se adhiere permanente en las dos capas de pleura. Esto para evitar que ingrese lo que es líquido
o aire en los espacios de estos pulmones. También existen los parches hemáticos y la colocación de válvulas endobronquiales, y la intervención pues quirúrgica si ya no queda pues de otro modo. Entonces recordar esa parte importante. Eso es cuanto a fuga de aire. Y las infecciones pues posoperatorias que se pueden dar, como neumonías, infecciones de heridas quirúrgicas y en pierna, ¿verdad? Con infecciones en el espacio pleural, que son riesgos pues bastante importantes. Complicaciones cardiovasculares también, incluyendo lo que son infartos al miocardio, arritmias y embolias pulmonares. Así como pues complicaciones pulmonares también se pueden dar, como hipoxia, insuficiencia respiratoria, porque requerirán intubación prolongada o traqueostomía. También sangrados intra y postoperatorios, que es una posible complicación, y va a requerir a transfusiones sanguíneas. También como atelectasia, pues tras la cirugía puede producirse colapso parcial o total del pulmón y de derrames pleurales. También, y por última instancia, y la más grave, pues lo que es la muerte, ¿verdad? Porque se ha visto que hay riesgos graves asociados a la reducción de volumen pulmonar. Y pues esto sería todo por cuanto al tema de reducción de volumen pulmonar, y muchas gracias.